Hablaremos ahora mismo de la estupidez. El estúpido, entonces, es el que solo es capaz de concebir el propio punto de vista y nada más que lo que él ve. No en vano los griegos llamaban al estúpido un idiota, aquel que no tiene más visión o interés que lo idio, lo propio de uno. Esa es su limitación. Es simple en tanto que no considera la complejidad posible de otros yoes, otros círculos y puntos de vista en el extremo, y dado que un punto de vista siempre supone un cierto despegue del propio yo. La estupidez, entonces, será aquel estado mental en que el individuo se considera a sí mismo y la relación consigo mismo como un único criterio de la verdad y el valor, en que lo juzga todo a partir de sí mismo. Hay gente muy inteligente que no ha pensado nunca nada. Ahora bien, la incapacidad para pensar sí va asociada con el no poder disociarse de sí mismo del propio yo. Y ello tiene, entre otras cosas, la fatal consecuencia de anular la conciencia moral y, por ende, la potencia crítica sobre el acontecer del mundo o de las propias acciones. Salvo en el caso, añadiríamos, de los niños, donde se trata más bien que de estupidez, de ingenuidad. En definitiva, es el hombre gris, anónimo, marioneta en los engranajes de la convención social, carente de criterio propio y fácil de conducir en la masa, es decir, un estúpido. Dietrich Bonhoeffer se quejaba directamente de la estupidez de sus compatriotas entregados a ciegas, nada más y nada menos que acríticamente a Hitler. Los hombres se dejan convertir en estúpidos, dejándose fascinar por la ostentación exterior de potencia política o religiosa. El problema de los estúpidos, dice Bonhoeffer, y la expresión es suya, es que defecto no afecta a su intelecto, sino a su propia humanidad. No es un problema cognitivo, ni tampoco moral, ni siquiera son malos, pues contra el mal es posible al menos protestar, oponerse a él, sino que estamos indefensos frente a ellos, pues no le dan crédito a los hechos que están en contradicción con los prejuicios personales. En estos casos, el estúpido se vuelve incluso escéptico. Intentar persuadirlo con argumentos es algo sin sentido y peligroso. Son gente sin independencia interior, a pesar de su tosudez, que repiten eslóganes y tópicos sin contacto con la realidad por haberse fiado ciegamente a un poder superior. Pero la multiplicación de los puntos de vista posible no significa que los sujetos que tienen ante sí esos puntos de vista vayan, en efecto, a ser capaces de imaginar puntos de vista ajenos. Es posible conocer muy bien lenguas y, no obstante, ser un perfecto idiota. Todos los autores que tratan este tema
están de acuerdo en que ni el más experimentado y maduro sujeto puede creerse a salvo de volver o hacer el tonto en cualquier momento de cometer una estupidez. Para empezar, ocurre, por mucho que la despreciemos, hay un placer estético en la estupidez cuando la observamos. Al final de su conferencia, Erdmann repara en que nos divierte a veces encontrar a una persona tonta, no solo por la crueldad del insulto a que nos referíamos antes. Nos divierte y nos enternece, como el niño a la madre que le dice mi tontito. Cuando repara en ese placer, Erdmann lo atribuye en parte a que vemos allí nuestra patria primitiva, es decir, de donde venimos, nuestra infancia, aquello que fuimos en nuestra primera ingenuidad y que siempre retorna. En parte es así, pero no porque la última idiotez que hemos cometido nos ponga risueñamente ante los ojos una foto de nuestra niñez. Veremos que, más que poner ante los ojos, nos hace tener una experiencia directa, no necesariamente placentera, de auténtica individualidad. Y en el caso de la propia estupidez, una experiencia de nosotros mismos. Llamamos estúpido, dice, a aquel cuyo cosmorama o agujero de la cerradura por el que mira el mundo, su horizonte, tiene un diámetro cero y subsume todas las cosas bajo el punto de vista único de su propio yo. Existe solo una vez. En su tosquedad es original. Lo que tenemos aquí es el placer que proporciona todo lo individual y único. O nada menos nos permite tanto ampliar nuestro punto de vista como pasar por un punto de vista único, irrepetible, aquel que no puede abstraerse en una reflexión. Y eso es lo que contemplamos en otro de manera directa, al contemplar tipos originales, incapaces de adoptar la perspectiva de otro. Topamos ahí con una individualidad extrema que es la alteridad de otro. Pues todo aquel cuyo punto de vista somos capaces de reproducir o de proyectar de alguna manera en un juicio general, corre el riesgo con eso de quedar, en tanto que comprendido, anulado en su individualidad. Las personas que, como se dice en castellano, se pasan de listas, cometen con frecuencia el vicio de anular la individualidad del otro al pretender interpretarlo como un acto de violencia hermenéutica. Llegamos así a la paradoja de la estupidez. Por un lado, la estupidez disminuye al subjetivizarse el individuo conforme éste es capaz de aumentar los puntos de vista, de formarse. Desestupidización equivale a subjetivización y eso es un proceso formativo. Por otro lado, el individuo puro e irrepetible lo encontramos en el estúpido absoluto, que no tiene más perspectiva que el irrepetible propio yo.